Queridos hermanos y hermanas, Cristo es la alegría de nuestra esperanza. Él es nuestra incondicional y verdadera alegría. Y nadie podrá arrebatarnos ese gozo. Esta certeza, la cual vivimos hoy los cristianos y cristianas, no fue entendida inmediatamente por los discípulos del Señor. El evangelista San Juan detalla el sentimiento de profunda tristeza que estos experimentaron cuando escucharon de su maestro la noticia que dentro de poco ya no lo volverían a ver. Las cosas no parecían ir bien. Se hablaba de muerte, de desaparición, de alejamiento. Entonces, ¿dónde quedaba la promesa de un triunfo, de una liberación, del reinado de Dios, de una vida eterna, de una salvación? Aquel que les había cautivado y llamado amigos, aquel que les había dado un nuevo sentido y rumbo a sus vidas, ya no lo verían más. Para sus discípulos no era claro todo lo que estaba por suceder y su corazón iniciaba a desconsolarse. Todo comenzaba a tornarse gris, un caos, una pandemia espiritual. Aquel que había hecho milagros, resucitado a su amigo Lázaro, al hijo de la viuda, a la hija de Jairo, había curado diversos enfermos, curado paralíticos, ciegos, leprosos, dado de comer a las multitudes, dignificado a la mujer, había perdonado pecados y calmado tormentas, iba a verse arrastrado por las tinieblas de la traición, del sueño y agotamiento de sus amigos, de la angustia hecha gotas de sudor, de sangre, y en definitiva, aunque no habiendo conocido el pecado, se iba a ver arrastrado por la muerte. Era un final precedido por una última cena, que pasaría a la historia como un probable último adiós. Gestos de humildad, mensajes confusos y preceptos a seguir. Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Dirigiéndose a todos, dijo, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Todo esto se verá coronado poco tiempo después, con insultos, rechazos y lapidaciones, para luego terminar fracasado, desnudo, reído y burlado, afrentado en una cruz, prometiendo un paraíso que por ningún lado parecía despuntar. El cuerpo del amigo de sus discípulos, su maestro, yacería esa misma tarde en un sepulcro. A pesar de los comentarios de algunas mujeres, que el primer día de la semana afirmaron haber visto a Jesús fuera de la tumba, a muchos les pareció una locura. Todos tenían temor. La suerte con la que corrió su maestro parecía ser la que les aguardaba a ellos. No había modo, había que escapar, esconderse, encerrarse en casa para no ser capturados. Queridos puertorriqueños y puertorriqueñas, esta Semana Santa hemos estado encerrados en nuestras casas por temor a ser capturados por una muerte diminuta y silenciosa que ronda por el mundo. Algunos han huido hacia lugares posiblemente seguros para salvaguardar sus vidas, tristes y desconsolados como los discípulos de Emaús.
Hemos vivido nuestro triduo pascual como aquella primera comunidad de discípulos y discípulas, en la sencillez de nuestro hogar, con las puertas cerradas y sin la belleza ritual a la que estamos acostumbrados, como lo son las grandes procesiones, batir de ramos, vía crucis, cantos y meditaciones, monumentos eucarísticos, pero sobre todo sin una solemne vigilia pascual, caracterizada por su fuego y cirio pascual, su palabra y su agua bautismal. Un enemigo sigiloso acecha lo bello que es esta vida y con temor nos roba la paz. Todos somos conscientes que la muerte es un hecho natural que cada uno de nosotros y nosotras experimentará algún día. Es el máximo enigma de la vida humana, que sufrimos con profundo dolor y más aún con el temor de una desaparición perpetua. La queremos ver lejana y no la deseamos ni para sí mismo y mucho menos para los que amamos. Tenemos deseos e instintos de vivir, realizar proyectos, ver nuestra patria florecer, donde nuestros hijos e hijas puedan crecer sanos, bondadosos, felices y exitosos. En estos días el coronavirus ha puesto a toda la humanidad en un crepúsculo vehemente de una muerte triste, angustiante y solitaria, despiadado que no discrimina a naciones, reyes, clases sociales o edades. Nos ha recordado lo vulnerables que somos, como lo diría el gran pensador católico Blaise Pascal. El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No es necesario que todo el universo se arme para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua basta para matarlo. Pero si aunque el universo lo aplastase, el hombre sería todavía más noble que quien lo mata, porque sabe que muere y conoce la superioridad que el universo tiene sobre él. El universo, en cambio, no lo sabe. Esa conciencia de nuestro vulnerable límite evoca nuestra condición heredada de pecado, sujetos a la corrupción que a través de nuestras decisiones personales, sociales y políticas nos vemos arrastrados por estructuras de pecado, de injusticia, egoísmos y maldad. Muchas de las cosas malas que suceden en el mundo tienen origen en el corazón del hombre y la mujer, incluso aquellas cosas que parecen de la naturaleza, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Es así como nos recuerda el apóstol, que el salario del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres y mujeres por cuanto todos pecaron. En estos momentos de tribulación, este miedo nos hace sentir el desasosiego del abandono, el cual Jesús recoge con un grito del salmista, con la esperanza de la presencia de Dios en su pueblo y en él mismo, con el cual hoy clama toda la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estando los discípulos con las puertas cerradas,
por miedo a correr la suerte de su maestro y viviendo su Pascua en la intimidad del dolor, el llanto y la incertidumbre de su futuro, el primer día de la semana, después del sábado, el Señor se presenta en medio de ellos y les otorga el primer regalo de su resurrección. La paz esté con ustedes. Mostrándoles sus manos y su costado, les hace ver y entender que Él era el crucificado glorioso, a quien la muerte aparentemente había vencido. Él estaba vivo, había resucitado y vencido a la muerte. El Padre Eterno había escuchado su grito de abandono y le daba la nueva vida, aquella que brota del costado de Cristo, vida en abundancia. A las mujeres que igualmente buscaban a Jesús entre los muertos, se encontraron con el mismo don de su paz. Paz a ustedes. Mateo 28:8. Ese don de la paz, que es el mismo Señor con su presencia, generó una inmensa alegría que hoy llega hasta nosotros, a cada hogar, en el día pascual. Porque Jesús, su amigo, y nuestro amigo, su Señor, y nuestro Señor había resucitado, venciendo las cadenas del pecado y de la muerte, cumpliendo su promesa. Así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Juan 16:22. Queridos hermanos y hermanas, nada estaba perdido. El Padre tenía en sus manos la vida de su Hijo, como tiene la nuestra. No lo abandonó a su suerte, como tampoco abandona a ninguno de nosotros y nosotras, especialmente cuando procuramos amarnos y aceptamos su voluntad. Nuestro Padre no abandona al enfermo ni al trabajador sanitario, no descuida a los agentes de salud o de limpieza, ni a los agentes de seguridad. No abandona al párroco, ni al capellán que intenta llegar con la palabra de la esperanza. Dios nunca ha abandonado ni abandonará nuestra bella Boringe, tu casa, tus padres, madres, abuelos y abuelas, tíos y tíos, madrinas y madrinas, compadres, hermanos y hermanas, comadres, amigos y amigas. Él está allí, en medio de cada uno de ustedes y con ustedes renovando la esperanza. En medio de este Via Crucis por el cual estamos pasando, toda la humanidad, la cruz de Cristo nos conduce hacia el domingo de la gloria. No existe resurrección sin Calvario, sin cruz. Que aunque vivimos estos días de miedo y zozobra encerrados en nuestras casas, algunos enfermos y algunos son llamados a la presencia del Padre. Allí Dios se hace vivo y presente con la fuerza de su resurrección para ofrecernos la vida verdadera, aquella que es plena, bella y eterna, con todo lo que somos y hemos vivido. Pues para Dios sus hijos e hijas no mueren, porque el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que ya vivamos y ya muramos, del Señor somos. El Padre Eterno tiene la última palabra sobre nuestra vida y sobre nuestras familias, y su palabra de vida plena es Cristo. La vida para el cristiano nunca muere, sino que continúa
en la vida eterna de Cristo, como el hijo o la hija en el vientre de la madre, que tiene que nacer al tiempo de su gestación para poder seguir viviendo. De esta manera, la muerte ya no es más una destrucción, sino pasar ese alumbramiento que me permite entrar a gozar de la vida plena en la Trinidad. La alegría de nuestra esperanza cristiana no es un escenario irreal. Como cristianos y cristianas, confiamos y esperamos que los seres humanos somos capaces de hacer el bien y mejorar nuestro presente en vista a nuestro fin sobrenatural. Es válido esperar aquí y ahora, esperar una cura para un virus como el que estamos enfrentando, mientras nos replanteamos la vida que llevamos hasta ahora como personas, familia y nación puertorriqueña. Este aislamiento y distanciamiento social nos debe invitar a apreciar y evaluar qué es lo verdadero y esencial de nuestra vida y nuestras relaciones en orden a nuestra salvación. No obstante, aunque la alegría de nuestra esperanza cristiana comienza a vivirse aquí, gracias a los dones de la fe, la esperanza y la caridad, como les había hablado hace algunos días, no termina aquí, ni la ofrece un bienestar momentáneo y horizontal de la existencia humana. La alegría verdadera, esa que busca nuestro corazón, está en Cristo, el cual lo seguimos o amamos por una decisión que no es ética, sino por el encuentro con el acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Querido pueblo santo de Dios de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, esta Semana Santa que nunca imaginamos vivirla desde nuestros hogares y que acabamos de vivir, quiero exhortarlos a que pensemos en el nuevo horizonte que puede dar a mi vida y a tu vida el encontrarnos con el Señor en medio de mi familia, celebrando la Pascua, en estos momentos históricos y traumáticos de dificultad. ¿Cuál es esa orientación decisiva y posible aquí y ahora que puede tomar mi vida, mi familia, mis opciones, mis sentimientos, mis relaciones? ¿Cómo hago de mi encuentro con el Señor una verdadera alegría que brota de mi obrar y sacrificio? Quien se sienta cansado y agobiado por el pasar de los días, por el trabajo excesivo y el dolor de los que sufren, recurra al Señor. Él nos dice: yo los aliviaré. En Él encontraremos descanso y sentido a nuestro sufrimiento. Que el aislamiento físico no se nos transforme en un aislamiento social, y mucho menos en un aislamiento espiritual. Donde quiera que hemos vivido esta Semana Santa del 2020, convirtámonos en cirineos de nuestros hermanos y hermanas más pobres, necesitados y vulnerables de Puerto Rico, ya sea en casa, en el hospital, en el supermercado, en la estación de gasolina, en la parroquia, en la calle, en la oficina o en los grupos de Cáritas parroquiales. Interesémonos por los otros actuando con amor creativo y generosidad recíproca. No provoquemos más peso y dolor
a la cruz que llevamos, ni a las heridas que nos afligen con egoísmo, envidia u otra clase de pecado. Antes bien, démonos cuenta que el Señor también se hace cirineo de nuestra cruz y nuestras heridas con su amor generoso. Él nos invita a mirar todos estos acontecimientos a través de las llagas de su costado y las heridas de sus manos. Aceptemos su llamado a la conversión. Intentémoslo desde la herida de su Sagrado Corazón, como nos invita el cardenal Carlos Amigo Vallejo, y cito: entrad por esa puerta, sentaos allí en el corazón de Cristo y verlo todo con los ojos de Cristo y sentirlo todo como se siente desde Cristo y amarlo todo como se ama desde el corazón de Cristo. En definitiva, queridos hermanos y hermanas, no tengamos miedo. Jesús navega con nosotros en la barca de nuestra existencia. Con Él a bordo no se naufraga. El timón es su cruz. El temor nos quita la alegría y el deseo de ver a Dios. Que el coronavirus no nos quite la alegría de vivir la certeza de sabernos amados. Que no se turbe nuestro corazón. Confiemos en Dios, nuestro Señor. Antes bien, vivamos con la esperanza de la alegría, pues Él nos dice: no temas, yo te ayudaré. Antes de saludarlos y desearles una feliz y santa Pascua, queridos hermanos y hermanas, quisiera proponerles en familia que en algún momento durante el tiempo pascual, que dura 50 días, reflexionáramos un pasaje muy bello y profundo de un obispo en olor de santidad y a quien estimo profundamente, don Tonino Bello. Nació en el 1935 y murió en el 1993, obispo de Mofeta, Italia, en un escrito que se llama Ubicación Provisional. En la antigua catedral de la ciudad de Mofeta, Italia, hay un grande crucifijo de terracota. Lo había donado un escultor del lugar. El párroco, en espera de encontrar un lugar definitivo donde exponerlo, lo colocó en una pared de la sacristía, con una nota que decía ubicación provisional. Pienso que no exista una mejor fórmula para definir la cruz. La mía, tu cruz, no solo la de Cristo. El mismo Evangelio nos invita a considerar la provisionalidad de la cruz. Hay una frase inmensa que resume la tragedia de la creación al momento de la muerte de Cristo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. He aquí las orillas que delimitan el río de las lágrimas humanas. He aquí las persianas que comprimen en espacios circunscritos los gemidos de la tierra. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Solo es entonces durante esa hora que es permitido una parada sobre el Gólgota. Más allá de aquel horario es prohibido absolutamente estacionarse. Después de 3 horas, habrá un retiro forzado de todas las cruces. Una estadía más larga también será considerada abusiva por Dios. Ánimo, hermano, que sufres. También hay para ti un descendimiento de la cruz. Hay también para ti una piedad sobrehumana. He aquí una mano ya perforada
que quita del leño la tuya. He aquí un rostro amigo, empapado en sangre y coronado de espinas, que toca tu frente febril con un beso. Ánimo, faltan pocos instantes para las 3 de la tarde. Dentro de poco la oscuridad cederá el lugar a la luz. La tierra recuperará sus colores virginales y el sol de Pascua atravesará las nubes que huyen. Que la Santísima Virgen María, Madre de la Divina Providencia, proteja a todo Puerto Rico y el mundo entero, que nos acoja en su regazo y salvaguarde la alegría de nuestra esperanza, esa que nadie nos podrá arrebatar. Que nuestro beato boricua Carlos, Manuel, Cecilio, Rodríguez, Santiago, quien nos enseñó a vivir para esa noche, la noche de la vigilia pascual, interceda para que esta noche de pandemia la vivamos con profunda fe, esperanza y amor en Cristo Jesús resucitado. Amén. Les bendigo con amor de Padre a todos y todas, deseándoles unas felices Pascuas de Resurrección, estos 50 días de júbilo pascual. Amén.